Bueno, en este video vamos a hablar de la Constitución Política del Estado. Me presento, mi nombre es Shirley Quevedo Guarachi, soy de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, de la Facultad de Contaduría Pública. Bueno, vamos a hablar, como ya habíamos comentado, acerca de la Constitución. Pero antes de entrar a los conceptos, a los objetivos y unos que otros artículos, vamos a ver una que otra diferencia que hay entre la antigua y nueva Constitución Política del Estado. Empezamos. La antigua Constitución Política del Estado fue promulgada el año 2004. Su tipo de Estado era de liberalismo, su religión era católico, su organización estaba formada por 3 órganos: el Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Su organización su división política estaba formada por 9 departamentos y 32 municipios. Y no había reelección de presidente. Bueno, ahora vamos a hablar de la nueva Constitución Política del Estado, que fue promulgada el año 2009 con 411 artículos. Su tipo de Estado es comunitario. Su religión es de total libertad de acuerdo a sus cosmovisiones. Su organización ahora está formada por 4 órganos: ejecutivo, legislativo, judicial y el electoral. Su división política está formada por departamentos, provincias, municipios y pueblos indígenas originarios campesinos. Y aquí también aquí hay una diferencia en que ya se puede reelegir a un nuevo presidente por un periodo de 5 años. Bueno, ahora vamos a hablar del concepto de lo que es la Constitución Política del Estado. Es una norma jurídica suprema que rige la organización de un Estado, estableciendo la autoridad, la forma de ejercicio de esa autoridad, los límites de los órganos públicos, definiendo los deberes, derechos fundamentales de los ciudadanos y garantizando también la libertad política y civil del individuo. Esto quiere decir que cualquier persona que nos encontremos dentro del territorio boliviano estamos regidos a esta Constitución política y estamos obligados a obedecerlas. Bueno, ahora los objetivos de la Constitución Política del Estado. Los objetivos son garantizar el bienestar, el desarrollo, la seguridad y la protección e igual dignidad de las personas, naciones, pueblos indígenas, originarios, campesinos y naciones, el respeto mutuo, el diálogo intracultural, intercultural y plurilingüe. Bueno, la Constitución se divide en dos partes, una dogmática y otra orgánica. La dogmática en nuestra Constitución la encontramos en la primera parte, como decir las bases fundamentales, derechos, deberes y garantías. Esta parte es muy importante para mantener una vida armoniosa en la sociedad. La parte orgánica la encontramos en nuestra Constitución, que se llegaría a ser las organizaciones políticas, territorial y económica. Esta parte de la orgánica la encontramos a partir del artículo 145 hasta el 408. Bueno, en el caso de la organización política, son todos los órganos ejecutivo, legislativo, judicial y electoral. La organización territorial, Bolivia se divide en departamentos, municipios, provincias y pueblos indígenas originarios campesinos. Y por último, la organización económica. Bolivia se divide en economía estatal, privada, comunitaria y también de cooperativa y cooperativa. Y bueno, ahora vamos a hablar del título 2. Título 1, de las bases fundamentales. ¿Qué quiere decir o qué dice el artículo 1? Dice que Bolivia se constituye en un Estado unitario social de derecho plurinacional comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo económico, político, cultural y lingüístico dentro del proceso integrador del país. ¿Qué dice el artículo 3? El artículo 3 dice que Bolivia
Está formada por la totalidad de los bolivianos, bolivianas, naciones, pueblos indígenas originarios campesinos, las comunidades interculturales y afrobolivianas que constituye o que este conjunto constituye el pueblo boliviano. ¿Qué dice el artículo 4? Bueno, dice que el Estado respeta y garantiza la libertad de religión y creencias espirituales de acuerdo a sus cosmovisiones. ¿Qué dice el artículo 5? Bueno, que el castellano y todos los idiomas de los pueblos indígenas originarios forman parte, como ser el aymara, araona, baure, bésiro, canichana, cabineño, cayubaba, chacobo, chimán, eseja, guarayo, itonama, guarazué, leco, guarayu, Machajuyay, Cayaguaya, Machineri, Maropa, Mojeño Trinitario, Mojeño Ignaciano. Después está el Moré, Mocetén, Movima, Pacahuara, Puquina, Quechua, Tacana, Toromona, Sirionó, Uruchipaya y entre otros. ¿Qué dice el artículo 6? El artículo 6 dice que el Estado asume y promueve los principios de ética y moral, como ser el amaquilla, amasulla y amasúa, que significa no seas flojo, no seas mentiroso, ni seas ladrón. Sumacamaña significa vivir bien. Ñandereco, vida armoniosa. Tecocabi, vida buena. Y Bimaraey significa tierra sin mal. Y por último, Capañán significa vida noble o camino. ¿Qué dice el artículo 11? El artículo 11 dice que Bolivia adopta para su gobierno la forma democrática, representativa, participativa y comunitaria con equivalencia de condiciones entre hombres y mujeres. ¿Qué dice el artículo 12? Bueno, el artículo 12 dice que Bolivia se organiza y estructura de acuerdo a los órganos legislativo, ejecutivo y judicial y electoral. La organización del Estado se fundamenta de acuerdo a la independencia, cooperación, coordinación de estos órganos. Bueno, ahora vamos a hablar del título 2, que serían los derechos fundamentales y garantías. ¿Qué dice el artículo 13? Dice que toda persona tiene derecho a la vida y también tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual, sin torturas, sin agresiones, sin tratos crueles, inhumanos, humillantes, entre otros. Toda persona, en particular las mujeres, tienen derecho a no sufrir violencia física, psicológica y sexual tanto en la familia como en la sociedad. También dice que el Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda la violencia de género, así como la acción u omisión que tenga por objeto degradar la condición humana, causar muerte, dolor y sufrimiento físico, psicológico, sexual, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Ninguna persona se someterá a la desaparición forzada por causa o condición alguna. Ninguna persona se someterá a la esclavitud, servidumbre. Se prohíbe la trata y tráfico de personas. ¿Qué dice el artículo 17? Bueno, dice que toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera gratuita, universal, sin discriminación e intercultural. Bueno, ahora vamos a hablar del capítulo 6, que se basa en la educación, interculturalidad y derecho cultural. Bueno, ¿qué dice el artículo 77? Dice que la educación constituye la función suprema y la primera responsabilidad financiera del Estado, que se obliga a la indeclinación
de someterla, garantizarla y gestionarla. ¿Qué dice el artículo 78? Dice que la educación es unitaria, pública, universal, intercultural, participativa, comunitaria y de calidad. También dice que la educación es intracultural, intercultural y plurilingüe en todo el sistema educativo. ¿Qué dice el artículo 79? Bueno, dice que la educación fomentará el civismo, el diálogo intercultural y también los valores ético-morales. ¿Qué dice el artículo 80? Dice que la educación será parte del objetivo de fortalecer la integridad de las personas y el fortalecimiento de la conciencia social crítica en la vida y para la vida. ¿Qué dice el artículo 81? Bueno, dice que la educación es obligatoria hasta el bachillerato, la educación es gratuita en todos los niveles hasta el superior, y también dice que ya culminada la educación será culminada la educación de todos los niveles en el nivel secundario, se entregará de manera gratuita e inmediata el certificado de bachiller, o sea, la diploma de bachiller. Gracias.